Bueno, aquí estamos de vuelta. La verdad que muy contentos de la primera clase que hemos tenido, primer encuentro que hemos tenido la semana pasada, el miércoles. Agradecerles a ustedes, a la audiencia que nos ha estado siguiendo, que luego nos han visto un montón de otras personas más. Así que estamos súper agradecidos y contentos de la gran llegada y la cantidad de vistas que hemos tenido al video. Desde ya, y demás está decir que cualquier duda, consulta, hay un correo electrónico que nos pueden mandar ahí, y vamos a ir respondiendo las dudas por ahí, por ese canal. Y clase a clase, al finalizar cada encuentro, vamos a hacer también un momentito donde vamos a ir rescatando las preguntas que queden en el chat y vamos a ir respondiéndolas de acuerdo a si podemos responderlas, porque si está fuera de nuestro alcance, obviamente esa pregunta va a tener que esperar a ser respondida por el correo electrónico. Y bueno, hoy vamos a tener un encuentro bastante lindo, donde vamos a seguir con las generalidades, al igual que la semana pasada, nada más que vamos a puntualizar más hoy. Vamos a hablar sobre sustratos, qué son, qué es un sustrato, materiales para su elaboración. Luego vamos a hablar también de el compostaje en forma general y el lombricompostaje, y vamos a hablar también de bokashi, que es un tipo de compost específico para grandes productores. Luego vamos a hablar un poco también de qué pasa cuando hacemos trasplantes, pasamos de una maceta a otra en el vivero, cuando la planta va creciendo, y hablaremos también de podas de raíces en esos casos. Y por último, cerraremos el encuentro de hoy con lo que es el control biológico de los insectos y animales y todo tipo de eh, organismos vivos que puedan afectarles a nuestras plantas y mermar su crecimiento o cambiarlo de alguna manera. Así que bueno, mi nombre es Matías Benavides y junto a Jerónimo, Marcelo y Sebastián vamos a estar aquí otra vez. Los dejo ahí con mis compañeros entonces. Bueno, Matías, muchas gracias. También, hola a todos, a todas. Estamos acá con el segundo encuentro, muy contentos con la repercusión también que tuvimos del primero, mucha gente participando y bueno, enfocándonos un poco más en el tema del taller, muchas preguntas que aparecieron en el chat, como vos decías. Lo importante ahí para resaltar es que también, como decía Jerónimo, podemos responder algunas preguntas, pero no todas, y también un poco el tipo de preguntas que podemos hacer ahí en el chat estaría bueno que esté enfocado específicamente en el tema que abordamos. Así nos podemos enriquecer un poco todo, pero es muy interesante también lo que se da en el chat porque también otros compañeros pueden ir resolviendo, otros participantes pueden ir aportando su conocimiento. Así que desde ese lado está muy bueno, pero bueno, si enfocamos las preguntas más específicamente en el tema que nos trata, bueno, va a ser más productivo para todos. Y también un poco introduciéndonos un poco en el tema, bueno, hablamos la clase pasada de que teníamos este taller con un enfoque hacia lo familiar y también en una línea agroecológica, y recordamos un poco también que agroecología no es simplemente reemplazar productos químicos por preparados naturales, sino que es una concepción más integral, ¿no? Y que tiene en cuenta muchos otros aspectos y no solamente reemplazar agroquímicos. Esto especialmente por la charla que vamos a tener hoy. Así que seguramente van a aparecer preguntas como la vez pasada con respecto a las semillas, para los que están aquí, las semillas de ProHuerta, para los que están acá en la región de la Agencia de Extensión de La Plata, la semilla ya está llegando, así que les pedimos que tengan un poquito más de paciencia y que se vayan comunicando con sus promotores, que ya ellos la van a estar recibiendo. Así que no sé si quieren agregar algo más, compañeros. Un lujo, Marce. Bien, no sé cómo estamos de participación, si esperamos un poquito más, no sé, Debbie, por ahí cómo
como estamos, Pueden comenzar si quieren. Bueno, le damos paso a Seba. Bueno, vamos. Ahí comparto pantalla. Ahí va. Bueno, arrancamos el segundo encuentro entonces. Bueno, el tema con el que voy a arrancar, que habíamos anticipado, que ya los compañeros también anunciaron al comienzo del taller de hoy, es el tema de sustratos, ¿no? Y bueno, ahí lo que dice la filmina es que no existe un sustrato ideal o universal que para cualquier cosa tenemos esa receta y la hacemos y la aplicamos. Existen diferentes combinaciones para realizarlo, esos distintos tipos de sustratos. Ahora, ¿qué características tiene que tener un sustrato? ¿Qué cosas tengo que pensar en el momento de elaborar un sustrato y combinarlo? ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué funciones tiene que cumplir? De movida hay algo fundamental que tiene que ofrecerle a la planta que yo voy a cultivar agua y nutrientes, ¿no? El agua, por ahí ya lo tenemos todo claro, pero está bueno recordarlo, es de alguna manera el vehículo que utilizan las plantas para tomar los nutrientes del suelo o del sustrato. Otra cuestión importante que tiene que tener el sustrato, que tiene que presentar, es aireación. ¿Por qué? Porque las raíces necesitan aire para crecer. Entonces, ahí vamos agregando otra función más que tiene que tener el sustrato. Y la otra cuestión que tiene que ofrecerle a la planta un anclaje, un soporte. Esas tres funciones son las que considera por ahí la forma de producir convencional. Nosotros ya habíamos hablado en el primer encuentro y también en la introducción de este taller también se dijo, la idea del viverismo en la agricultura familiar, como es el título del curso, también nosotros le agregamos lo que es el enfoque agroecológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enfoque agroecológico, le tenemos que agregar una función más, que es el tema de los nutrientes. O sea, nosotros a ese sustrato ya no lo pensamos solamente para que tenga la planta, sino que al mismo tiempo ese sustrato tiene que brindarle a la planta nutrientes. Bueno, ¿qué cosas me tengo que preguntar también para cuando estoy pensando un sustrato, cuando voy a elaborar un sustrato, cuando lo voy a combinar? ¿Qué materiales están disponibles en la zona? Y eso desde el punto de vista agroecológico es fundamental, porque la agroecología habla de eso, que hay que utilizar los recursos locales y cercanos que hay en mi sistema productivo. ¿Cuánto cuestan también? Porque bueno, ahora vamos a ver algunos insumos, y bueno, más allá de que nosotros tenemos un gran desafío cuando hablamos del enfoque agroecológico, de pensar qué materiales disponibles hay a nivel local. Sabemos que hay muchas cosas que son por ahí difíciles de sustituir. Pero bueno, vamos a ir viéndolos. ¿Qué especie voy a trabajar? También es otra cosa importante, porque eso va a depender del tipo de sustrato que voy a utilizar. Y eso por ahí, hoy vemos algo, vamos a dar un pantallazo, pero en la medida que vayan apareciendo los próximos talleres del curso, donde se va a focalizar ya en determinadas especies a cultivar, ahí ya se va a hablar un poco más específicamente de los distintos tipos de sustratos en función de lo que queremos cultivar. ¿Cómo multiplico esa planta, esa especie? También es importante porque dependiendo de eso voy a elegir un tipo de sustrato o no. Bueno, vamos a arrancar con uno de los primeros insumos, que es el tema de la turba. Acá dice, es un producto comercial de origen vegetal, es pobre en nutrientes, es ácida, los tipos más comunes son rubia y negra. ¿Qué es lo que le aporta fundamentalmente al sustrato? Le aporta una gran capacidad de retención de agua, eso es lo más importante.
Y otra cosa importante es la capacidad de intercambio catiónico que tiene la turba. ¿Qué significa eso? Es los nutrientes se pegan a la turba y están fácilmente disponibles para las plantas. Y bueno, ahí lo último que dice es que si se reseca demasiado, es dificultoso volver a hidratarla, a la turba. La turba es lo que tenemos que tener en cuenta, que se saca de humedales. Acá en la Argentina estamos hablando fundamentalmente de Tierra del Fuego, donde está aproximadamente el 95% de las turberas en la Argentina están ahí en Tierra del Fuego. Tenemos que entender que, a pesar de que es un insumo muy útil, por momentos difícil de sustituir, es producto del extractivismo. O sea, nosotros... se habla de canteras extractivas, de turba, son humedales, o sea que el otro debate de los humedales también está ahí en debate con respecto a la utilización de la turba, y además la turba es una de las fuentes de carbono más importantes del planeta, más que los bosques incluso. Entonces es un insumo que se usa muchísimo, pero bueno, hay que, como decía recién, desde el punto de vista agroecológico, tendríamos que ver de qué manera podemos sustituirlo o ver cómo lo usamos tanto. Ahora vamos a pasar a la filmina. Bueno, como decíamos, hay turba negra y turba rubia. En general lo que se consigue a nivel comercial es la rubia, porque es por ahí la que más retiene y la que por ahí tiene un poco más de materia orgánica disponible. Y ahí puse una foto de lo que es Tierra del Fuego, un humedal, y ahí vemos un poco el sistema de extractivo, que se ven como ciertas canaletas que se utiliza para drenar, y una vez que se drena se extrae. Ese es el musgo más común que hay, que es el sphagnum, y que después termina siendo lo que es la turba. Ahí vemos otra explotación, donde vemos bien los drenajes, se sacan panes, se pone a secar. Y bueno, eso me parece importante tener. ¿Qué posibilidades hay de sustituir este tipo de insumo? Y la posibilidad que hay en el comercio hoy en día y que está difícil para acceder acá en la Argentina es la fibra de coco. Es una posibilidad que es sustentable porque, bueno, tenemos que entender que para que se formen más o menos 10, 50 centímetros de turba, tenemos que esperar aproximadamente 100 años, así que es difícil que se recompongan las turberas al ritmo que se está extrayendo en este momento. Bueno, otro insumo importante es la perlita. Se le dice perlita expandida, perlita agrícola también. Bueno, es esa foto que están viendo ahí. Es un sustrato comercial mineral de origen volcánico, no aporta nutrientes, se le hace un proceso al mineral que se lo lleva a 850 centímetros, 850 grados centígrados y se expande, pierde agua eso y hace que crezca, es como un pochoclo que se expande. Tiene buena capacidad de retención de agua y lo que aporta fundamentalmente al sustrato es aireación y soltura. Y por otro lado hace que el envase, una vez lleno con el sustrato, también sea más liviano. Es otra de las características que da la perlita. Ahí tenemos otra foto. Y ahí vemos canteras también, fundamentalmente en la cordillera, esto lo encontramos, Mendoza, Salta, fundamentalmente son las más productivas las canteras de extracción. También, otro insumo, producto del extractivismo, tanto la turba como la perlita, y ahora vamos a ver la vermiculita también, son procesos extractivos regulados por minería, o sea, por minería de la nación. Bueno, pasamos a la vermiculita, que también tiene características similares a lo que es la perlita, algunas cosas más a favor, como aportar hierro, potasio, magnesio, también le aporta aireación, hace que el sustrato sea más liviano,
tiene por ahí más capacidad de retención de agua que la perlita, la que vimos recién. Ahí vemos una foto. El proceso que se hace con la vermiculita es similar también a la perlita, se la lleva a 800, 900 grados centígrados y se produce una expansión del mineral. Se llama vermiculita porque precisamente cuando se hace ese proceso térmico y ese cambio adquiere como una forma de gusano, de ahí viene la etimología de la palabra, vermiculita, y también es de origen volcánico, del grupo de las micas es la vermiculita. Bueno, ahí vemos algunas fotos del mineral en su forma cuando se lo extrae antes del proceso térmico que comentaba recién. Y ahora voy agregando, voy aportando distintos insumos, después yo voy a compartir una bibliografía también. Todo esto que voy comentando está ahí, lo pueden ver, se puede ver descargar directamente de internet. Viruta de madera y acerrín como otro de los insumos, que se puede adquirir en las madereras, en las carpinterías. Se recomienda que sea madera blanda, o sea, blanda y blanca, no resinosa, que no esté tratada químicamente esa madera, y lo que aporta fundamentalmente es aireación. Después tenemos hojas de pino secas, lo que se llama resaca de pino. Es un producto que se comercializa, pero también se puede recolectar. Se encuentra en lo que es cualquier bosque de coníferas, se puede recolectar la resaca de pino. Ahora vamos a hablar también de tierra de monte, que esto podría entrar ahí también en hojas de pino seca. Mejora la aireación y es utilizada en la mayoría de las plantas. En mayor medida, dice, cuando busca sustratos ácidos. Esta es la hoja de pino de las coníferas, trae ese plus que es acidificar un poco el sustrato. En ese sentido tenemos que entender que va a haber especies que van a adaptarse mejor a esto, incluso necesito bajar un poco el pH. Acá hay algunos ejemplos, como jazmín, azaleas, camelias, hortensias, etc. Tierra de monte, como decía recién, que es el barrido bajo las arboledas o arbustos, son hojarascas en descomposición y una delgada capa de tierra. Esto va a aportar materia orgánica y algo muy importante que es la actividad biológica. Vamos a recoger además microorganismos descomponedores de la materia orgánica. Y ahí puse los que se llaman también, hay una carga importante de los microorganismos eficientes nativos. Son hongos, levaduras y bacterias microscópicas, estamos hablando de microorganismos que se encuentran en el macizo del monte nativo. Entonces eso es muy importante, porque nosotros, cuando hablamos de agroecología, estamos hablando de un suelo vivo o un sustrato vivo. Entonces, nosotros de esta manera estamos inoculando microorganismos descomponedores de la materia orgánica que van a ir descomponiendo paulatinamente distintos abonos que vamos a utilizar y que hoy vamos a hablar, como es el caso del compost, lombricompuesto. Entonces estos microorganismos van descomponiendo esa materia orgánica y van liberando los nutrientes paulatinamente. Eso es una función muy importante. Entonces los microorganismos eficientes nativos también, después, cuando hablemos de bioinsumos, se lo utiliza también. Se recolecta la tierra de monte y se los utiliza con un preparado para inocular estos microorganismos descomponedores de la materia orgánica. En esto de la tierra de monte tenemos que hacer algunas advertencias. Una ya la hicimos, que es el caso de los montes de conífera, que cuando estamos incorporando esta tierra de monte tenemos que saber que vamos a acidificar el sustrato. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, recolectamos tierra de monte de eucaliptus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el eucaliptus libera unas sustancias inhibidoras del crecimiento que nosotros eso no nos interesa tener en un sustrato. No sé si han visto que debajo de los montes de eucaliptus generalmente no crece pasto o no crece ningún vegetal, porque liberan sustancias inhibidoras del crecimiento.
Bueno, estiércol seco, lo que nosotros utilizamos son estiércoles de vaca, caballos, conejos, aves, chinchillas. En general estamos hablando de animales que tienen una dieta que comen pastos, que comen por ahí granos, ese tipo de animales. Aportan nutrientes y microorganismos también. Compost, esto lo paso velozmente porque ahora en un rato vamos a profundizar el tema del compost y también el tema del lombricompuesto. Esto es muy importante. Nosotros si vamos a encarar un vivero en nuestra casa o vamos a encarar un vivero a otra escala, nosotros esto que tenemos que producir, que es el compost, el lombricompuesto, también el bokashi, es una tarea que hay que desarrollarla cotidianamente y sin cesar porque es de alguna manera el motor de todo ese sustrato que voy a ir elaborando en el vivero. Bueno, el compost es un producto tanto comercial como de propia producción, como decía recién. Aporta nutrientes de liberación lenta, microelementos y microorganismos. Y el humus de lombriz, el lombricompuesto, también es un insumo que se puede comprar, se puede producir, y aporta nutrientes y microorganismos. Es un abono orgánico de mayor fertilidad que el compost, porque están más concentrados esos nutrientes y porque por otro lado el compost al pasar por el tracto digestivo de las lombrices es enriquecido en varios nutrientes también. Ya lo van a profundizar los compañeros más adelante. El bokashi también es un abono orgánico fermentado sólido, ahí hay algunas fotos que tiene a favor con respecto a los anteriores, es que es de una elaboración mucho más rápida, estamos hablando de procesos que duran 15 días, versus el compost que puede tardar entre 3 y 6 meses, por ejemplo, pero sí requiere compra de algunos insumos y también bastante trabajo. Nada, ya no voy a profundizar porque lo van a hablar más adelante los compañeros. Y algunos ejemplos de sustratos, de mezclas, ¿no? Todo esto que estoy diciendo lo pueden ver en el libro que vamos a compartir. Vamos a compartir el link. Para siembra, donde estamos hablando de poner una semilla y hacerla germinar. 2 partes de vermiculita, 1 parte de turba, 1 parte de acículas de pino. O sea, ahí lo que vemos es que estamos armando un sustrato donde va a haber turba que me va a aportar retención de agua, me va a aportar esa turba que tiene como un efecto esponja que retiene el agua y cuando la planta la necesita la libera fácilmente. Le va a aportar también lo que dije, capacidad de intercambio catiónico, que los minerales se peguen a esa turba y cuando la planta los necesita los va a tomar. Vermiculita, dice 2 partes, eso le va a dar aireación a las raíces, le va a dar algo de retención de agua, algunos nutrientes también le va a aportar la vermiculita, y aparece la acícula de pino, que va de alguna manera a darle cierto valor de acidez a ese sustrato. Bueno, y así ejemplo 2, suelo 5 partes, viruta de madera 1 parte, compost 1 parte, eso lo podemos hacer casi sin ir a comprar insumos. Y después pongo el ejemplo de lo que se llama la técnica de la organoponía, que es una técnica que en Cuba, bajo el programa de agricultura urbana, que ya tiene muchos años y que ha brindado y sigue brindando muchísimo alimento a la población cubana, es esta formulación: tierra negra 1 parte, abono orgánico maduro 3 partes, arena gruesa, ahí también hacer una salvedad. Nosotros tenemos que tratar de que la arena sea de río, porque si es de mar, puede aportar sales al sustrato y eso es malo, aumenta la conductividad eléctrica, complica el crecimiento de las plantas. Arena gruesa, viruta o cascarilla de arroz, eso es lo que va a aportar fundamentalmente es drenaje y aireación. Sustratos utilizados para el enraizamiento. Ahora estamos buscando que hacemos una multiplicación asexual, que se dice, de alguna planta, necesitamos que genere raíces. Perlitasol es un ejemplo, donde lo que vamos a tener es
vamos a tener aireación fundamentalmente y buen drenaje. Ejemplo 2, perlita 3 partes, turbo 1 parte. Ejemplo 3, humus de lombriz solo. Ejemplo 4, arena de río 2 partes, viruta de madera 1 parte, compost 1 parte. Bueno, ahora, sustratos utilizados para el trasplante. Bueno, ahí vemos, ¿no? Lo paso rápido porque hoy tenemos bastantes temas. Vuelvo a repetir, esto está en la bibliografía que vamos a compartir. Ahí vemos, en el ejemplo 3, hojas picadas de pino, volviendo al tema que hablábamos hoy, de la posibilidad de acidificar un poco el sustrato. Para plantines hortícolas, ejemplos, aparece la tierra de monte, porque como comentábamos, aporta materia orgánica y microorganismos descomponedores de la materia orgánica. Lombricompuesto, tierra de monte también, vemos que necesitamos. Y acá comparto la bibliografía para esta primer parte. Apuntes técnicos para el vivero familiar con enfoque agroecológico, ediciones Cinta, ahí está el link, lo vamos a compartir seguramente cuando colguemos el video de la actividad de hoy, van a estar los links también. Mi casa, mi huerta, técnicas de agricultura urbana, ediciones Cinta. Bueno, esta sería la primera parte que tenía que ver con los sustratos. Ahora van a profundizar sobre el compost, lombricompuesto y bokashi, los compañeros del vivero de ahí de la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, nada más. Gracias, Eva. Genial ahí, gracias por el pie. Ahí me van a asistir porque, bueno, estoy con un desperfecto ahí en la compu. Así que el Mati me va a ir pasando las diapos. Está buenísima la parte que mencionaste vos, sobre todo de la parte comercial. Yo voy a hacer una pequeña introducción así un poco teórica sobre esto, de lo que es compostar y qué sería el lombricompostaje. Ahí se ve genial. Bueno, mi nombre es Jerónimo Ruiz Díaz. Trabajo en el vivero de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, dando ahí los cursos de huerta y compostaje, así que es un poco el tema. Es extenso, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y de llegada. Entonces, ¿qué es esto de compostar? Todo inicia con la materia orgánica, ¿sí?, que hay en el suelo. Fíjense en este gráfico, vamos a definir qué es materia orgánica y cuáles son los componentes que tiene. La materia orgánica del suelo tiene los siguientes componentes. Hay residuos vegetales, hay residuos de partes de animales, macro y mesofauna, que pueden ser bichos bolita, escarabajos, ¿sí?, bichos que nosotros podemos ver a simple vista. También tenemos microbiota, algo que no podemos ver, bacterias, ¿sí? Bueno, hay un montón de microorganismos, es súper abundante. Eso entra dentro de la biomasa del suelo, ¿sí?, junto con los hongos. Y después tenemos características que tiene la materia orgánica. Por un lado tiende a ser lábil por algunos componentes que tienen, que quiere decir que es fácilmente incorporada por otros organismos que la pueden degradar. Y también hay materia que es un poco más resistente. Esto es por la constitución que tiene por ahí la fibra de origen vegetal, ¿sí?, los componentes celulares, digamos. Entonces, esto hace que haya una diversidad de elementos en el suelo interesante a la hora de pensar cómo se maneja la materia orgánica y qué es lo que se composta. Siguiente. Bien, entonces nos podemos preguntar qué es el compostaje. Una definición que hemos ido acuñando a lo largo del tiempo y que salió de un curso de compostaje que dimos hace un año, es la siguiente. El compostaje es un proceso que implica la descomposición biológica y un proceso de estabilización de la materia. Todo esto bajo condiciones que permitan el desarrollo de temperaturas termofílicas para la producción biológica, ¿sí? Y eso da un producto final que es estable, está libre de patógenos
y semillas viables. ¿Con qué nos referimos a esto? Muchas veces en los compost vemos a lo largo de lo que podría ser una pila de compostaje que hay semillas que siguen germinando, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos nuestro compost, nuestro producto final, esto no debería ocurrir. O sea, no debería yo tener semillas que germinen en mi compost. Todo esto, aplicado como enmienda, como abono, es un poderoso fertilizante que podemos tener en cualquier casa, prácticamente, en cualquier lugar, ¿sí? Esta es una definición de Mario Zaparrat, un docente del curso de compostaje que les decía. Siguiente. Bien, este es un sistema de compostaje que tenemos en la Facultad de Ciencias Naturales, es el modelo de pila, es una pila que tiene 1 metro aproximadamente de ancho y 6 metros de largo. Fíjense en la cabecera ya se puede apreciar el color verde, eso es lo primero que inicia la pila de compostaje, ¿sí? Y a lo largo de la pila, en esos 6 metros de continuado que tiene, se van a ir degradando, ¿sí? Todos estos componentes que un poco mencionaba. Como decía Seba recién, esto puede llegar a durar entre 3 y 6 meses hasta que yo obtengo el material maduro que me va a servir como abono. Así que es una posibilidad, digamos, de tener en casa y bueno, hay que hacerle un seguimiento también a lo largo del tiempo. Siguiente. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como parámetros? Y primero, bueno, definir qué es compostaje y compost. El compostaje lo que básicamente hace es imitar a la naturaleza. ¿Sí? Lo que estamos haciendo con el compostaje es prácticamente una tecnología, se podría decir una biotecnología. Lo que estamos haciendo es observar qué pasa en la naturaleza y replicarlo, ¿sí? En la naturaleza, el humus que se forma debajo de la hojarasca tarda muchísimo tiempo. Nosotros, viendo ese proceso, el hombre en general, el hombre y la mujer, lo que hizo fue desarrollar esta técnica y obtenerla en menor tiempo. El producto que vamos a obtener de esto es el compost. ¿Y qué es el compost? Bueno, es, como hoy dijimos, es un producto que sale de la descomposición aeróbica, o sea que necesitamos que esté oxigenado, ¿sí? Que le ingrese oxígeno, a partir de materia orgánica, y es llevada a cabo, digamos, el proceso es por microorganismos, ¿sí? Pueden ser bacterias, hongos, o, bueno, macrofauna, como dijimos hoy, lombrices y artrópodos, ¿sí? Esto, bueno, tiene que tener ciertas condiciones de temperatura, de humedad, de oxigenación, y el pH. Siguiente. Bien, no se me asusten, este es un gráfico que muestra las diferentes etapas que tiene una pila de compost, ¿sí? Fíjense, se pueden separar en fase mesófila, que sería el primer segmento, una fase termófila, una fase de enfriamiento y una fase de maduración. La fase termófila es la fase donde yo, al ir depositando, genero temperatura. Voy depositando material orgánico, lo voy subiendo desde el nivel de piso hasta una determinada altura, que en general son entre 50 y 70 centímetros. Pasando cierto tiempo, ahí fíjense más abajo, tengo una línea temporal, entre 1 y 2 meses, esa pila va a empezar a tomar temperatura. Ya a la semana ya empieza a levantar temperatura. En ese momento que levanta temperatura, voy a desactivar patógenos, voy a desactivar semillas que me pueden llegar a brotar, ¿sí? Por eso es tan importante que pase por esa etapa de levantar temperatura. Fíjense, una pila de esas dimensiones, de esa altura que les dije, puede llegar tranquilamente a superar los 50 grados, ¿sí? En las mejores condiciones. A medida que va pasando el tiempo, van ocurriendo un montón de procesos. En la primera etapa, en la que yo deposito, voy a tener degradación de solubles, después voy a tener degradación de compuestos más complejos, ¿sí? Hasta llegar a la última parte, que es la parte de la fase de maduración, donde yo voy a obtener el material maduro, como le decimos, y lo voy a ya poder agregar a plantines, a almacigueras, inclusive, bueno, ya a plantas adultas. Siguiente.
Bien, como decía, involucra varias etapas. Estas son mesófila, termófila, enfriamiento, maduración. Esto igual no se preocupen, son todas variables, la van a tener disponible en la bibliografía. Y otros factores, como ya los mencioné, son la temperatura, la humedad, el pH, la presión de oxígeno, eso es un poco la aireación, ¿no?, que vamos a tener de la pila. Si está muy apelmazada, voy a tener menos oxígeno, ¿sí? Entonces voy a tener que, por algún procedimiento, o metiendo alguna herramienta, airearlo, ingresarle, ¿sí?, con volteo, bueno, moviendo un poco la pila, voy a ingresar oxígeno. Es importante esta parte de la aireación para obtener un humus de calidad y no perder nitrógeno de manera aérea. Eso que nosotros muchas veces sentimos como mal olor es porque estoy perdiendo nitrógeno, se me está yendo a la atmósfera, y es por esto mismo, en la relación que hay entre el carbono y el nitrógeno y la aireación, ¿sí? ¿Seguimos? Bien, fíjense acá, esta es una etapa intermedia de lo que podría ser un compost, ¿sí? Un compost, en este caso sin lombrices. Fíjense que tenemos, por un lado, la parte inmadura, donde recién estoy echando, digamos, el material fresco verde, y una cosecha intermedia. Fíjense que yo todavía en esta parte reconozco los materiales que le dieron origen. Esto sería una etapa intermedia de compost, ¿sí? Siguiente. Bien, recién mencionamos lo que es el compost. El compost puede o no tener lombrices. Este específicamente que vamos a hablar en este momento es lombricompuesto, que es a base de lombrices californianas. La especie más utilizada es Eisenia fétida, le dicen lombriz californiana, es la protagonista de este tipo de compostaje. Y bueno, como características que podemos mencionar es, primero, que es muy rico en nutrientes, es natural, se puede hacer en casa tranquilamente, se obtiene a partir de las lombrices, funciona muy similar a una compostera convencional, nada más que a partir de estos organismos, digamos, yo acelero y mejoro el compuesto final, ¿sí? Como decía hoy Seba, más atrás, es a través de la digestión que hacen las lombrices que yo mejoro la calidad del compost, ¿sí? O sea que yo podría utilizar un compost sin lombrices y luego agregarle lombrices y estas me mejorarían la calidad de ese compuesto. O iniciar directamente un cultivo, como vimos recién, de forma de pila, y inocularle lombrices, o sea, cultivar las lombrices ahí, de alguna manera, entre comillas, poner un núcleo y que ellas vayan multiplicándose y a medida que va creciendo la población, mejorando esta enmienda, este abono. Siguiente. ¿Para qué sirve entonces? Bueno, varias de las características que tiene, que mencioné, bueno, mejora el suelo, por un lado, mejora la cantidad de nutrientes, ayuda a captar, porque tiene una capacidad de buffer de transmitir, digamos, a la planta nutrientes mucho más rápida, ¿sí? Mantiene también la humedad en el suelo para las plantas, la tiene más disponible. Tiene un montón de microorganismos, como hoy decíamos, es algo que está vivo, ¿sí? Entonces, al tener un abono de lombriz, me estoy asegurando tener un suelo vivo, que es súper importante. Bueno, mejora la aireación de mi sustrato, ¿sí? Y también, bueno, mejora, si nosotros venimos trabajando en el suelo ya por mucho tiempo, mejora el suelo que podamos tener en plantineras, en bancales, en nuestro lugar de cultivo. Siguiente. Bueno, una fórmula muy básica para poder dosificar, para poder hacer la mezcla, digamos, del abono con otros sustratos, es una parte de humus de lombriz con una parte de arena o tierra, ¿sí? Esto es ideal para germinar o para mantener algún almácigo. Otra variable es una parte de humus y 3 partes de tierra. Ese me puede servir ya para cultivos de plantas mucho de porte más grande, adultas, digamos.
Y después, bueno, para reemplazar o mejorar el suelo ya en tierra, acá hay una fórmula, un valor que se puede usar de 2 a 3 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Eso se incorpora a la tierra y mejoro la calidad de mi suelo si ya está degradado o deteriorado. Siguiente. Bien, bueno, es un pantallazo, sabemos que hay un montón de información sobre el tema del lombricompostaje y el compostaje, inclusive en este canal también hay muchísima data, así que fue una pasadita, es un sustrato que pueden hacer fácilmente en casa, ahí es la bibliografía que tenemos como referencia, va a estar disponible también. Y bueno, lo dejo con Mati, que va a seguir con Bokashi en profundidad. Así que bueno, seguimos ahí en el chat viendo tus preguntas. Buenísimo, chicos, está saliendo todo muy, muy bien. Ahí hay varias preguntas que están saliendo en el chat, ahí después la iremos compartiendo. Sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con el aporte de hojarasca de pino, también de eucalipto, del compostaje de la borra de los procesos de producción de cerveza, del bagazo de la cebada. Han hecho ahí aportes también otros compañeros importantes. Así que bueno, ahora seguimos con Seba. Bueno, gente, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el bokashi. Yo creo que hoy en día ya está mucho más difundido el término. Ya cuando uno habla de bokashi, ya creo que la mayoría de las personas, esto es una apreciación personal, conocen de qué estamos hablando. Pero bueno, hoy vamos a dar un pantallazo general de lo que es esta técnica de compostaje, que fíjense el título es de rápida producción. En general lo que dijo Jerónimo hace un ratito, es que lo dijo también Sebastián, el compost tarda alrededor de 6 meses aquí en la región de La Plata y Buenos Aires. Cuando nos vamos cambiando de lugar en la Argentina y en el planeta, bueno, va variando el tiempo que tarda en hacerse el compost. Pero el bokashi es algo común en todo el mundo que tarda muy poco tiempo en hacerse. Entonces, ¿qué es el bokashi? Y fíjense, el bokashi es un abono orgánico que resulta de la fermentación aeróbica, igual que el compost, de desechos de carácter vegetal y animal que se pueden agregar elementos minerales para enriquecer ese compost que hacemos con esos restos de animales y vegetales, y microorganismos autóctonos para activar el proceso fermentativo. Fíjense, los minerales pueden ser cal, roca fosfórica, sulfato de doble potasio, y magnesio, zeolita, un montón de otros elementos se pueden ir agregando. Lo que tiene el bokashi es que es muy variable y varía los elementos que vamos a ir agregándole, porque es, como dijo Seba, es muy agroecológico esto, porque se usa los materiales que tengo a disposición en mi granja, cerca de mi casa, y con eso se elabora el bokashi y van cambiando las recetas. Entonces, las generalidades del bokashi, fíjense, el bokashi es un producto con una tecnología muy antigua, que lo empezaron a usar en Japón los agricultores, cuando vieron que tenían varios desechos en sus granjas, que se les dificultaba qué hacer con ellos, a dónde meterlos, qué hacer. Bueno, entonces idearon esta metodología, que es un compost que se hace muy rápidamente con los desechos de la granja. Y ahora vamos a ver algunos materiales. Y es muy bueno para nutrir las plantas y para elaborar otros también, con otros fertilizantes orgánicos. Entonces, el método para producir es muy variable, como dije antes, porque no hay una receta exclusiva, depende de la cantidad de materiales, y cada agricultor puede inventar el suyo. De hecho, el año pasado, aquí en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en La Plata, recibimos un contingente que vino de Bolivia, que estaban practicando ahí un tipo de bokashi especial, que es bokashi de azola. Azola es un pequeño helechito de agua que se ve muy, muy a menudo en la mayoría de las lagunas del país, en algunas más, en algunas menos, que es eso que se pone rojo, bien rojizo cuando llega el calor o mucho frío en invierno,
Bueno, ese es el lechito de agua, y con eso se puede hacer un bokashi también. Bueno, y el año pasado, con ese contingente que vino de Bolivia, practicamos un curso acá en la facultad sobre bokashi de azul. Y su fabricación, bueno, como siguiendo en la línea de aquí del curso, la fabricación del bokashi se hace en lo posible en recintos cerrados, que tengan un piso recubierto de cemento o de tierra bien afirmada, o sobre un material plástico. Muchos lo hacen sobre una cubierta plástica, para evitar al máximo la acumulación de humedad, porque es un proceso que se hace con humedad relativa baja. El bokashi no es como el compost común, que se hace en húmedo, se hace con una humedad controlada. Tenemos que ir controlando todo el tiempo, al igual que la temperatura. Tiene que ser mucho más controlada que el compost tradicional, porque de esa manera el proceso de fermentación se lleva al máximo. Entonces, ¿qué ventaja tiene el uso de bokashi con respecto a otros compost o a otros fertilizantes? Que es un abono de producción rápida, no más de 3 semanas. Nosotros vamos a estar entre 15 y 20 días produciendo un compost de muy buena calidad. Esto se da por la cantidad, por la magnitud, por la cantidad de la cantidad de kilos de elementos que vamos a estar utilizando. Se hace muy rápido porque levanta temperatura casi instantáneamente, logra una humedad de un 50%, y bueno, es un montón de cosas que voy a seguir explicando. Aporta microorganismos, materia orgánica y minerales, comúnmente conocidos como las 3 M del bokashi. ¿Qué pasa? Los microorganismos son en general microorganismos que permiten que las plantas se desarrollen mucho mejor. Son microorganismos que hacen que las plantas se desarrollen con mayor vigorosidad y salud, porque cohabitan con ellas en sus partes, ya sea en las hojas o en las raíces. Entonces hacen una pequeña simbiosis esos microorganismos. La materia orgánica, al igual que cualquier abono orgánico, hace que aumente la fertilidad del suelo. Incrementa la estructura del suelo, la hace una estructura más migajosa, hace que el suelo se vuelva franco. Si tenemos suelos arcillosos, suelos duros, la materia orgánica mejora esa estructura y la física del suelo en general. Igual a la química también, pero bueno, la física le ayuda mucho. Sus nutrientes se encuentran disueltos en el efluente. O sea, ¿qué es el efluente? Efluente le llamamos a la solución, a lo que queda retenido de agua, una capa de agua muy chiquita, que no la vemos, pero la podemos llegar a sentir al tacto, que queda retenida en ese bokashi. Ahí quedan los nutrientes y quedan fácilmente disponibles en el contacto con el suelo para las plantas. Sus diferentes aplicaciones, ya sea como abono en nuestros cultivos o para la realización de fertilizantes por alto contenido de minerales y microorganismos. O sea, es muy versátil cómo lo podemos usar el bokashi. Y es además un material de muy fácil manipulación. Lo agarramos con las manos y no pasa nada. No tiene ningún tipo de contaminantes ni nada que nos pueda hacer daño. Componentes y sustitutos para el bokashi. ¿Qué pasa? Acá entra, fíjense, de entre la variedad de muchos componentes con los que se puede hacer el bokashi, vamos a mencionar a algunos. Los que son indispensables van a estar primero y los que vienen después son los que se pueden intercambiar. Indispensable para todo proceso biológico es el agua. Y lo importante es que el agua sea de lluvia, si es posible, u osmotizada. O sea, ¿qué quiere decir de ósmosis inversa? O tratando de que sea de evaporación. O si de algún río que no esté muy contaminado, porque la calidad del agua hace al proceso fermentativo de que los microorganismos se den mejor. Entonces, si tengo agua muy cargada de contaminantes, ya sean dañinos o no dañinos, porque no sé, el exceso de bicarbonato que viene en el agua, a nosotros nos puede producir cálculos, y bueno, imagínense, al microorganismo tampoco les gusta mucho. Entonces también hay que tener agua saludable. Levadura fresca, esto es indispensable porque esto aporta en el primer paso de fermentación, que las levaduras fermentan los compuestos rápidos, lábiles, los que son los que primero se van a degradar, y luego esas levaduras sirven de alimento para otros microorganismos que se las comen a ellas y siguen fermentando. La melaza, que es ni más ni menos que jugo de caña, azúcar mascabo o algún tipo de endulzante que le pueda echar que no sea miel, porque la miel tiene antimicrobianos, entonces frenan el crecimiento, ayuda para que hagamos que la fermentación sea más rápida, porque los microorganismos tienen un alimento disponible que es el que más prefieren. Los microorganismos prefieren siempre azúcares para alimentarse, primero que cualquier otra cosa. Entonces, si hay azúcares disponibles, ellos van a crecer. Tierra de bosque o tierra negra, esto está bueno porque aporta algunas arcillas y también aportan microorganismos nativos del lugar de donde voy a estar aplicando luego este bokashi.
Teniendo en cuenta esto, puedo agarrar y siempre agregar un poco de suelo del lugar donde voy a estar para agregar microorganismos nativos que van a ayudar a la degradación, y luego cuando aplique ese bokashi van a estar enriquecidos en esos microorganismos que ya vivían ahí, entonces van a ser más fácil que se establezcan. Cascarilla de arroz o polvo de arroz es el mejor material para la producción de bokashi. Lo podemos sustituir por salvado de trigo, salvado de maíz o cáscara de maní, o algo que sustituya, que le da porosidad y le da también carbono para que crezcan los microorganismos. Seguí la lista de materiales. Cascarilla de arroz, bueno, ya está repetido, les pido disculpas. Después, carbón vegetal, que aporta un lugar para que se afinquen algunos nutrientes, queden ahí pegados y puedan ser después llevados a las plantas. También retiene humedad y aporta estructura. La paja, bien triturada y libre de contaminantes, aporta carbono. La harina de roca aporta muchos minerales, tiene que ser también aportada. Ceniza aporta otros minerales como el potasio, que es muy bueno también para las plantas. Y carbonato de calcio o cal agrícola, eso le da también un regulador de pH. No se agrega mucho, se agregan unas pequeñas cucharadas nada más. Estos son algunos de los componentes que puede tener, pero puede tener infinidad. Imagínense que nosotros le dijimos la de la sola. El azola reemplaza muchos de estos componentes y solo echaríamos azola, estiércol de algún ganado o compost ya seco y un poco de agua y levadura, y con eso hacemos el bokashi de azola. Es muy fácil de hacer. Bueno, y elaboración de un bokashi pequeño. ¿Por qué digo pequeño? Porque estas cantidades, 80 litros, 100 gramos, 15 a 20 litros de agua, es nada. Porque el bokashi lo preparan los productores hortícolas, o los productores, sí, más que nada hortícolas o viveros muy, muy grandes, que necesitan grandes cantidades de materia orgánica. Por ejemplo, 2 toneladas, 3 toneladas para ponerle a 2 invernaderos, esos gigantes que vemos en los cinturones hortícolas, tanto de La Plata o de Mar del Plata, para aquí, para Buenos Aires, o no sé dónde estarán ubicados en otras regiones del país. Y, claro, tienen que abastecer semejante producción. Entonces, claro, hacen 2, 3, 4, 5 toneladas y se producen a gran escala. Este es un bokashi pequeño para una escala pequeña, como la que podemos tener nosotros. Entonces, cascarilla de arroz, 2 sacos, o 80 litros. Estiércol, 2 sacos, o 80. 2 sacos, me refiero a las bolsas de arpillera de papa, ¿eh? Tierra, 2 sacos, 80 litros. 5 kilos de salvado de arroz, o lo que ya dijimos para reemplazarlo. Un saco de carbón vegetal, que esto se puede conseguir, carbón común, bien trituradito. 5 kilos de tierra de bosque, 1 litro de melaza, que la melaza es azúcar mascabo disuelta en 1 litro, le vamos a poner más o menos 250 gramos o 300 para esta cantidad. 100 gramos de levadura, que se disuelven con el agua, la melaza y el agua tibia, y 15 a 20 litros de agua, que se lo vamos a ir agregando de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a elaborarlo? Y en un balde primero ponemos el agua con la levadura y con el azúcar, agua tibia, y bueno, ahí mezclamos, y ya tenemos el agua con la levadura que vamos a ir agregando. Luego vamos a ir agregando todos los componentes en forma de capas. Entonces, primero ponemos una capa de harina de roca, de ceniza, después ponemos la capa de la cascarilla, la tierra de bosque, y así repetimos capas hasta llegar a una altura más o menos de 1 metro, 1,20 m, no más. Una vez que hicimos todas las capas, homogeneizamos esas capas, las mezclamos con pala, para un lado y para el otro, una vez para un lado y una vez para el otro, bien homogeneizado, y le vamos agregando con la mano, así como si estuviésemos echándole agua a alguien en la cara, molestando, echamos agua al bokashi, sin inundarlo, o sea, va de a poquito el agua. Y nunca tiene que quedar muy, muy, muy mojado el bokashi, tiene que quedar a una humedad del 50%. Bueno, y una vez que mezclamos, lo tapamos con algo y lo dejamos ahí. Y tenemos que ir controlando la temperatura. ¿Cómo controlamos la temperatura? Metemos el brazo como si estuviésemos fertilizando a una vaca. ¿Vieron que le meten el brazo con un guante? Bueno, esto vendría a ser lo mismo. Le metemos el brazo al bokashi hasta adentro y sentimos el calor. Si nos quema, hay que darlo vuelta. Y lo vamos a dar vuelta, si es posible, 1 vez por día, hasta 2 o 3 veces por día, dependiendo de la temperatura que tome y la magnitud del bokashi. Si quema, está mal, porque estamos matando microorganismos valiosos. Entonces, tenemos que volcarlo para que no queme. Y esto, una vez que la temperatura, yo llego un día, no sé, día 6 o día 8 del bokashi, meto la mano y ya no me quema, bueno, ahí ya puedo dejar de voltearlo 2 o 3 veces por día. Lo volteo una vez y ya está. Y cuando no haya temperatura, lo dejo estabilizar y ya al cabo
de 15 a 20 días ya está listo para usar. Pero si lo dejo estabilizar más, mejor. Pero bueno, como los productores lo necesitan para ayer al bokashi, en general lo hacen instantáneamente. Entonces, el bokashi nutre la tierra y genera lazos, porque el bokashi es una tarea que los agricultores la hacen todos juntos. Ahí en ronda, cada uno aporta materiales, hacen una montaña gigante, porque imagínense mover toneladas de materia orgánica no es fácil. Entonces, se hace siempre en familia, en comunidad, se trabaja todo el día para eso, o una jornada completa, se hacen varios bokashis a la vez, uno para cada productor, se hacen las mingas. Entonces, está bueno, es una linda práctica que genera lazos entre los productores y afinca la necesidad de tener un buen fertilizante orgánico natural y poder seguir produciendo estas verduras de forma más orgánica e inocuas para la salud. Bueno, esto es todo lo que tengo para contarles sobre bokashi, y ahora voy a pasar al otro tema que está relacionado con los sustratos, que es la poda de raíces, cambio de sustrato y macetas en vivero. Está todo íntimamente relacionado, porque cuando nosotros vamos a cultivar árboles o plantas medianas, o plantas chicas también, y esas no las vendemos, quedan ahí, o tardamos en venderlas, o lo que pueda pasar, las raíces siguen creciendo, las plantas siguen creciendo y a veces nos quedan chicos los envases. Entonces ahí hay que hacer un trasplante. O simplemente porque lo pide, porque lo demanda, porque arranqué con un arbolito, sea cual sea, lo germiné, lo saqué del germinador o almaciguera y lo pasé a una maceta chiquita de 750 centímetros cúbicos y luego creció y ya tengo que pasar a una de más de 2 o 5 metros, de 2 o 5 litros, y después pasarla a una de 20 litros final, que es donde la voy a terminar vendiendo. Entonces, bueno, esos cambios tienen que ir acompañados muchas veces de poda de raíces. ¿Y por qué? Porque tiene un temita con el desarrollo de las plantas. Muchas veces relacionamos a algunos aspectos que vemos negativos en el desarrollo de las plantas, cultivadas más que nada con que no, nos atacó una plaga, algo me mató, le regué mucho, y en realidad, en muchas de esas veces tiene que ver con las raíces. Entonces, a lo largo de la vida de las plantas hay muchos factores que influyen. Algunos son propios de las plantas, que tienen que ver con la ecofisiología y la genética, y otros tienen que ver con factores abióticos y bióticos que están por fuera de las plantas que influyen en su desarrollo. Uno de esos factores intrínsecos que tienen que ver con las plantas son las raíces, pero que también es un factor biótico que no depende de ellas, sino que depende de la mano de ese agricultor o de ese cultivador que va a estar ahí cuidando las plantas. Si hacemos nuestro trabajo sin prestar atención a lo que estamos haciendo, de forma apurada o sin tener en cuenta las raíces, es muy posible que a futuro esa planta sufra o no crezca o se muera. Cuando la vendamos, porque por ahí en la maceta, como la estamos teniendo en un invernadero o en un lugar piola, no pasa nada, pero cuando la pasamos a campo, cuando esa persona la planta o nosotros la plantamos, porque no solamente nos contratan para vender la planta, sino para plantarla también, ahí vienen los desmanes después y los problemas. Entonces, las plantas perennes o leñosas cultivadas han sido científicamente documentados que las malformaciones de raíces, usualmente resultado del mal manejo inicial en el semillero o vivero o al trasplantar, constituyen uno de los factores críticos más negativos por la restricción permanente que ejercía en la capacidad de las plantas de absorber agua y nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo saludable de ellas. O sea, fíjense lo interesante, ¿no? Un manejo inadecuado nos puede producir que luego la planta de grande o ya a mediana edad sufra. Entonces, las plantas con dicha condición, tarde o temprano manifestarán cambios, síntomas, que nosotros vamos a ir viendo en el crecimiento o desarrollo. Y encima, cuando uno hace un trasplante, pasa de una maceta al suelo, está el shock de trasplante que suele ser agresivo en muchos casos, y después del shock viene si la temporada en la cual planté es muy, muy calurosa o muy fría, o le falta agua, y ahí también suman factores ambientales que hacen que la planta sufra. Ya sea cuando lo paso al suelo o cuando lo paso de maceta a maceta también. Entonces, para sobrevivir, dichas plantas recurren a utilizar y agotar sus reservas de agua, hidratos de carbono, o sea, su comida, su almidón, un proceso fisiológicamente debilitante que las tornará más susceptibles al ataque de patógenos oportunistas en sus raíces y la parte aérea. Y con mucha frecuencia al desenlace se da la muerte de las plantas. O sea, ¿qué provoco con esto? Que si tengo un fusarium cerca de esa raíz, porque hay una espora que quedó ahí, y me la va a atacar.
porque hice un mal trasplante, porque le corté mal las raíces, o porque no las regué bien en su momento y la raíz se atrofió. Bueno, aunque yo la vea linda la planta, por ahí cuando queda plantada, ahora vamos a ver, sufre. Y bueno, puede ser también que use herbicidas o algo en mi vivero, algún tipo, o exceso de compost muy puro, y la termine también jodiendo a la raíz. Entonces, ¿por qué y cuándo las raíces dejan de funcionar apropiadamente? Y porque hay daños en la etapa de germinación. Esto es muy común, que cuando hagamos el sustrato, no tengamos un sustrato adecuado y la raíz quede en el aire, o al revés, quede sin aire dentro del sustrato, o mucha humedad, o cuando la trasplanto porque me tardé en hacer el trasplante del almácigo a la maceta, le arranqué un pedazo de raíz sin darme cuenta, y justo era la raíz principal o pivotante, entonces ahí ya voy acumulando problemas. Daños en la etapa de vivero, o sea, ¿qué es la etapa de vivero? La etapa de vivero es la etapa de cuando ya, una vez que germinó, sigo las labores de viverista para que estas plantas crezcan, que es trasplantarla, que es que la vamos cuidando, la vamos podando. Bueno, en esas etapas también puedo acumular malformaciones y que las raíces, pobrecitas, vayan sufriendo, y luego cuando la planta sea grande, ya directamente no me crezca bien. Entonces, ¿por qué y cuándo las raíces dejan de funcionar apropiadamente? Seguimos. Y el daño al trasplante, que es lo que dije antes, cuando la pasamos a tierra o a otra maceta. Que ahí está el shock de trasplante, que, fíjense, es un daño que sufren las raíces principalmente, especialmente las raíces localizadas hacia la periferia. ¿Por qué las raíces localizadas hacia la periferia? Y porque tenemos dos tipos de raíces en las plantas. Raíces que son absorbentes, que crecen rápido, vigorosamente, y a su vez que tienen pelos radicales absorbentes, que son microscópicos, no los vemos, son transparentes, y son muy, muy, muy chiquitos y se meten en lugares de la tierra donde están los nutrientes y los toman de la solución del suelo. Y después tenemos otro tipo de raíz, que es la raíz de anclaje, la raíz secundaria, mucho más gruesa, con más madera, que ya no absorbe tantos nutrientes, que por ahí absorbe un poco de agua con suerte. Bueno, las raíces, las primeras que conté, las raíces absorbentes, son las más delicadas y las que más sufren los trasplantes. Si las dejamos expuestas mucho tiempo, las vamos a matar. Y la planta va a tener que sufrir mucho más y gastar más energía en reconstituir eso. Pero si le hacemos una buena poda al momento del trasplante, eso va a ser disminuido, y eso es muy importante hacerlo. Entonces, ¿por qué y cuándo las raíces dejan de funcionar? Y fíjense estas imágenes, ¿no? Sistema de raíces de plantas juveniles de vivero mostrando el desarrollo apropiado en cacao. Estas son plantas de cacao, ¿no? Fíjense. B y C, sistemas defectuosos en cacao. Y D, raíz malformada de caoba, que es una planta muy parecida al cacao. Fíjense, ¿no? Esto es re común, la imagen número D. Una malformada que sale por abajo porque me colgué en trasplantarla, y ya, bueno, ya es tardísimo. Eso hay que hacerle un tremendo corte, y bueno, hacerle también un corte aéreo para lograr mejorar la situación. La B y la C están un poco más afables, aunque la maraña, fíjense cómo debería ser. Una raíz pivotante, perfecta, de anclaje, y las raíces laterales, o raíces absorbentes, con raíces cada vez más chiquitas, que salen de forma lateral e incrementan la superficie que la planta puede ir sondeando para ver qué nutrientes toma y todo eso. Bueno, si yo hago un mal laburo, puedo llegar a lo que es la B, la C o la D ya en el extremo. Entonces, estas son plantas de cacao con la parte basal del tallo mal formada debido a la siembra inapropiada al trasplantar del semillero a la bolsa, o sea, del almaciguero o semillero a la maceta que la vamos a poner al principio. Fíjense la imagen del medio, cómo está doblado el eje o tallo principal, que es justo en el cuello. El cuello es donde comienza la parte radical. Fíjense, ¿no? Cómo se dobla por un mal trasplante. ¿Por qué? Porque el cuello quedó directamente muy arriba. Entonces ahí se dobló. Y fíjense cómo queda en la tercera imagen, todo constreñido, todo doblado ahí, y bueno, ya eso produce que la planta a futuro sufra y posiblemente muera. Entonces, fíjense esta imagen, seguimos, plantas de especies forestales con la parte basal del tallo mal formada debido a siembra inapropiada al trasplantar de macetas pequeñas a macetas más grandes.
Pino con siembra radicular bien formada, con sistema radicular bien formado. B y C, líquida ámbar con sistema radicular mal formado. Fíjense esas volteretas, es re común, ¿eh? Nosotros en el vivero lo hemos visto cuando nos hemos retrasado en alguna poda, en algún trasplante, nos pasa esto, ¿eh? Nos pasa esto porque es re común. O que el sustrato es muy duro, también no pueden penetrar, o que es inapropiado porque no drena bien, o por lo que sea. Un sustrato inapropiado también produce esto, ¿eh? Más allá del tamaño de la maceta o que no podé la raíz cuando lo trasplante. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que indican que las raíces no están funcionando apropiadamente? Y síntomas indicativos del shock de trasplante incluyen A, crecimiento lento y alargamiento del desarrollo en comparación con las plantas menos afectadas. Vamos a ver que algunas plantitas, 1 o 2 o 3, se me quedan, me amarillentean. La planta aparenta crecer normalmente por un tiempo, seguido por una etapa de crecimiento lento, repentinamente para su crecimiento. Esto es muy común. Vemos que arrancan todas creciendo y de repente, ¿qué pasó? Y bueno, ahí hubo un problema de manejo seguramente. Las hojas subdesarrolladas, escasas y de coloraciones anormales, amarillentas. Sugestivas de deficiencias nutricionales, ácidas y sin brillo. Con márgenes y o ápices de color café, pudiendo eventualmente toda la lámina foliar mostrar dicha coloración y defoliación, que es el punto extremo, cuando se me caen todas las hojas porque es un trasplante ya durísimo. Y lo más grave, muerte regresiva de ramas. Esto puede ser también que suceda. No sé si se han dado cuenta que alguna vez ha pasado, vino, no sé, el camión de la luz porque se rompió el poste de luz y el poste de luz está justo al lado de un árbol. Cuando hacen el pozo rompen todas las raíces o la cloaca o lo que sea y ese árbol muere, empieza a morir despacito, de afuera hacia adentro, de forma centrípeta. Y bueno, eso, ¿qué pasa? Cuando va de afuera hacia adentro, es un indicativo que las raíces están sufriendo. Y va lento, no es que es una muerte rápida. Y bueno, eso indica las raíces. Entonces, ¿qué hacer para promover la formación de sistema radical saludable? Y bolsas de vivero o recipientes de tamaño adecuado, ya sea para todas las etapas de desarrollo de la planta. Apropiada selección de la planta. Es apropiada selección de la planta a cultivar. Me refiero, buena semilla, que venga de un árbol madre que esté saludable, que ya no esté enfermo. Apropiada selección de sitio de siembra cuando la sembremos. Manejo presiembra apropiado, siembra oportuna y con clima favorable, esto es fundamental. Poda de raíces al trasplante, fundamental. Poda de la parte aérea al trasplante, también es fundamental. No es una poda excesiva la parte aérea, es apenita, es un poquito para sacar algo para que no transpire tanto, nada más. Tamaño apropiado del agujero de la siembra cuando lo pasamos a tierra. Siembra a la profundidad apropiada para que no se doble el tallo, como vimos recién. Conveniencia de utilizar mulch. El mulching es fundamental al momento que yo lo trasplanto, ya sea en maceta o cuando hago la germinación o cuando lo paso a tierra. Tiene que tener mucho más mulching, lejos del tallo que cerca del tallo. Cerca del tallo tiene que tener poco porque si no la humedad que genera el mulching puede ser que haga que un hongo la ataque y me la coma. Entonces tengo que tener cuidado. Tutorado adaptativo, hay plantas que van a merecer un tutor, así que eso tengo que tener en cuenta. Fertilización inicial oportuna, o sea, cuando hago el trasplante tengo que agregarle un poco de compost o bocashi o algo para mejorar el crecimiento. Hidratación apropiada de las plantas, o sea, manejarlas bien húmedas, que nunca se me sequen, principalmente al principio, cuando son chiquititas. Y monitoreo post-siembra. El monitoreo post-siembra es fundamental. Nosotros con el vivero siempre, cuando hacemos una plantación, agregamos tutores. Tutores, ¿qué significa? Es una persona que va a estar tutorando ese árbol y siguiéndolo durante por lo menos 6 meses para que ese shock de trasplante sea superado. Entonces, ¿qué hacer para promover el sistema? Y bueno, un corte, fíjense, del lado de la izquierda plantas sin corte, del lado de la derecha plantas cortadas, esto es pino, y fíjense cómo va desarrollando una planta que fue una poda de raíces, la primera de la derecha, fíjense, le hicieron un corte y le cortaron todas las raíces que estaban enroscadas, que estaban haciendo todo un bollito de raíces, eso que se ve bien blanco pegado al pote, y bueno, eso, o a la maceta o a la bolsa, y bueno, eso hace que luego la raíz desarrolle y no se quede toda enrollada en el lugar, y el árbol, la planta, sufra mucho menos y pueda tener un desarrollo favorable a la hora de que la gente la ponga en suelo. Entonces es importante hacer un buen manejo, que se llaman prácticas
labores culturales y ir llevándolas para que no tengamos problemas. Así que bueno, les agradezco por haberme escuchado, por haberme prestado atención. Esta es la bibliografía que utilicé, cualquier cosa después me la pueden pedir. Y bueno, espero que hayamos dejado dudas resueltas y que hayan quedado dudas también significa que han prestado atención, así que está bueno. Les mando un saludo y los dejo con Seba, que sigue con la presentación. Bien, gracias, Matías. Lujo. Estuvo bueno también, hay muchas preguntas. La verdad que ahí, mientras le damos el pase a Seba, un poco comentar que, bueno, el tema de envases es todo un tema en el viverismo y sobre todo para aquellos que queremos hacer como una línea agroecológica, bueno, es difícil conseguir envases apropiados para tal fin y muchas veces nos vemos obligados a recurrir al plástico y a ese tipo de insumos. Si bien se pueden desarrollar así muchos otros envases, ¿no? Y reutilizar envases de gaseosas y de otros productos, es importante tener en cuenta que bueno, que los envases tienen que ser, digamos, que no permitan el pasaje de la luz, porque las raíces, las plantas, les perjudica, digamos, que la luz le dé directamente. Entonces hay que tener a veces cuidado cuando reutilizamos algunos otros envases, buscar así, desarrollar la inventiva como para que aquellos que son transparentes o permiten el pasaje de luz, tratar de que eso no suceda. Y otro problema a veces de ese tipo de envases es al momento del trasplante. Como vos decís, no, las plantas requieren un reenvase continuo, vamos a decir, o periódico, y bueno, muchas veces al no utilizar un envase apropiado se dificulta esa actividad, ¿no? Y finalmente terminamos dañando muchas veces más la raíz y teniendo más problemas porque fíjense que los envases comerciales tienen un formato más bien cónico, que permite, digamos, que el pan de tierra salga. Así que bueno, eso es un poco sobre envases. Convengamos que cultivar una planta dentro de un envase es como un arte en sí mismo. No es lo mismo cultivarla en la tierra, en la Pachamama, como decíamos, porque si bien es un pedacito de ella, no es lo mismo. Y bueno, ahí necesitamos, como nos vienen aclarando ustedes, ahí tener muchas precauciones. Así que bueno, Seba, si querés continuar. Sí, lo que viene ahora es un poco manejo ecológico de plagas. Yo no sé si les parece, si quedaron algunas preguntas en el chat vinculadas a sustrato, toda la primera parte, por ahí la podemos trabajar ahora, si hay algo pendiente, y si no arranco directamente con esta presentación. Mirá, se fueron aclarando por el chat, pero bueno, hubo una serie de preguntas en relación al bokashi. Algunos comentaban que algunos productos son un poco caros o a veces difíciles de conseguir. Sugerían también algunos cambios también, algunas propuestas, para reemplazar, por ejemplo, las levaduras por el kefir. Estimamos que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero quizás ustedes tengan alguna información mayor. También muchas preguntas respecto a la utilización de hojarasca de pino y de coníferas. Si quieren aclarar algo de eso. Dale. Hay un temita ahí con el tema de la levadura. Esta persona que vino de Bolivia el año pasado nos comentó que hay una forma de hacerlo casero, que yo no lo comenté porque, bueno, no pensé que el tiempo nos iba a estar, el tiempo siempre es tirano, y bueno, no. Pero bueno, la cosa es, uno agarra a flechillo de arroz, cáscara de maní, algo que nos permita tener
un soporte para los microorganismos. A eso se le agrega un puñado de tierra de bosque, o directamente se lleva la flequillo, se entierra en el bosque, se lo deja ahí una semana. Una vez que vamos, lo buscamos y vemos que está lleno de hongos y microorganismos, lo metemos en un tacho cerrado, lo hacemos fermentar sin oxígeno, un tacho de 20 litros bien sellado, lo hacemos fermentar sin oxígeno, y eso hace que los microorganismos negativos, o sea, que van a hacer que se comen a las plantas, mueran, porque generalmente no toleran situaciones de anaerobiosis, y queden los microorganismos benéficos. Y ahí vamos a generar un inóculo para nuestro bokashi. Datazo. Buenísimo. Sí, eso está... Yo tengo... Dale, Jero. Perdón, ¿eh? Sí, no, dale para adelante y después retomo algunas de compos que quedaron ahí también, que las fui anotando, que por ahí puedo aportar ahí. No, yo lo que quería decir es esta cuestión que salía en el chat también de que son materiales difíciles de conseguir, que son caros, cosas así. Y yo en la parte la primera parte dije que también el desafío es eso, ¿no? También ir buscando alternativas que tengamos al alcance de la mano. Como yo, por ejemplo, recién cuando hablaba de bokashi, Matías hablaba de, por ejemplo, la carbonilla, que es el carbón, que también puede ser un sustituto de lo que es la perlita, lo que es la vermiculita. No es lo mismo, pero retiene algo de humedad, genera aireación. El carbón, por otro lado, es un buen hogar para los microorganismos descomponedores de la materia orgánica, donde se reproducen con facilidad y se multiplican. Así que, nada, siempre hay que ver qué es lo que tenemos en el entorno. Lo mismo que el tema del bokashi, como dijo Matías, a la medida que uno va practicándolo y utilizando distintos insumos, va a ir encontrando también distintas respuestas de ese bokashi, que puede servir para una cosa o puede servir para la otra. No, nada más, eso quería decir. Genial. Bueno, bien, yo acá... Sí, dale, Marce, ¿eh? No, también preguntan sobre yeso, si nos podés decir algo, Sebastián. Y el yeso, en realidad, yo lo que conozco, lo conozco que lo apliquen por ahí en las quintas, en un campo. En viverismo no conozco, ni vi en la bibliografía la utilización de yeso. No sé si ustedes saben algo de eso. No, yo particularmente no. ¿Para qué se usa en Yo tampoco. horticultura? Muchas veces para balancear el pH puede ser, pero no sé si para este caso del viverismo a escala más doméstica podría serles útil. No. Sí, si manejan bosteo de vaca, de algún bicho, puede ser para equilibrar un poquito ahí, pero no sé si hay algún dato más específico. Parece que no. Bien, gracias. Continuamos si quieren. Yo acá, bueno, fueron contestando algunas preguntas, pero por ahí me quería, digamos, recuperar el tema de las lombrices californianas que preguntaron si se ponen al comienzo o al final. Yo ahí lo mencioné un poco. Las lombrices se pueden poner al principio o al final o después de compostar algún material que veamos que puede ser más complicado. También relacionándolo con el tema de las cáscaras de cebolla, cáscara de cítricos, son preguntas que son recurrentes, que siempre pregunta la gente si se pueden compostar o no. Muchas veces, si no sabemos si se pueden compostar, vienen de la naturaleza, o sea que compostar se van a poder compostar. Siempre sugerimos que los pongan previamente, los pueden dejar, por ejemplo, cítricos, dejarlos al sol 1 o 2 días y después incorporarlo al compost, ¿sí? Porque tienen aromáticos que, bueno, inhiben el crecimiento de hongos y esa cuestión. Lo mismo cebolla. Se puede agregar prácticamente cualquier material, digamos, vegetal, porque, bueno, vienen de la naturaleza. El tema es el balance, ¿sí? Si yo me excedo en uno de los componentes, ahí voy a tener problemas, pero no va a haber dificultades si vamos balanceando la mezcla. Eso por un lado.
Y después se tapa el compost, sí, se tapa el compost, lo ideal es que lo tapen porque muchas veces hay otros animales cercanos, pueden ser gatos, perros, que les gusta ir a remover, y también dejan huevos, moscas y otros bichos, y al que esté tapado, digamos, beneficia que no crezcan estas poblaciones, ¿no?, de insectos. Preguntan también si mi compost germinaron semillas de baja calidad. En realidad no es de baja calidad, sino que esa parte en la que se desactivan las semillas por este calor que les comentaba, la fase termófila, van a germinar las semillas. O sea, va a ser bueno el compost, nada más que van a tener ese problema que después van a tener que tamizarlo. Si ustedes pasan esa etapa termófila, se desactivan tanto los patógenos como la posible germinación de semilla, van a evitar bastante el tema del tamizado al final. Van a alivianar el laburo a posteriori, por decirlo de alguna manera. No sé si hay alguna que me perdí. ¿Cómo agregamos el humus o compost a la tierra? Preguntan si picamos, rotamos. Eso es una labor cultural que Mati un poco lo explicó, pero si quieren les digo ahí. Si son ya en macetas, para árboles u otras plantas, se le deja una capa por arriba entre 2 a 5 centímetros y se le agrega alguna cobertura, que puede ser pasto seco, y después se riega. Otra manera es mezclándolo con agua, revolviéndolo un poco, una parte y 9 partes de agua, una parte de compost y 9 partes de agua, lo revuelvo a eso y lo puedo regar como un riego, cada 3 días más o menos. Esa es otra manera. Y no sé si hay alguna más. Sí, yo una cosa, Jerónimo, sí, quería aportar también, sí, respecto a las composteras. También tenemos que tener en cuenta que en muchos casos, digamos, una cosa es una compostera, digamos, cuando uno la arma directamente con todo el material de compostaje y se producen un poco todos esos procesos que ustedes estuvieron explicando. Otra cosa es que es un poco a veces lo que más sucede cuando uno tiene una compostera así a escala familiar, que procesa los productos de la cocina, de su casa. Ahí la compostera va teniendo una carga continua, vamos a decir, y en ningún momento hay, digamos, una cantidad inicial de materia orgánica tan grande que, digamos, haga aumentar tanto la temperatura. Hay, en una compostera de carga continua, vamos agregando todos los días un balde, medio balde, y bueno, vamos a encontrar ahí que hay material más compostado, otro que aún no está compostado, pero no se va de temperatura, como solemos decir, ¿no? El calor se genera, pero bueno, se disipa en otros componentes del mismo sistema. Entonces, esto, bueno, un poco hay que saberlo, y bueno, ahí, como decíamos un poco, en muchos casos la lombriz californiana no hay que ni sembrarla, dadas las condiciones un poco ya aparece, porque hay lombrices californianas por varios lados, y cuando ya el compost ya está hecho para que se pueda alimentar a lombriz, generalmente aparece, digamos, ¿no? Pero bueno, también, como decían por ahí, podemos sembrar un núcleo y mejorar ese aspecto. Genial el aporte ahí. Sí, sí, tal cual. Yo quería resolver algunas duditas de acá que están preguntando de las podas de raíces, que son cosas que no aclaré porque, bueno, no pensé que el tiempo me iba a matar. Pero bueno, están consultando el tema de cómo hacer la poda de raíces, cómo se hace, si todas las especies lo requieren. La realidad es que hay que hacerse el ojo a eso, porque cuando uno hace germinar la semilla, ven que los árboles tiran una brutal raíz muy rápido hacia abajo. En general, los germinadores para semillas que usan viveros grandes o viveros forestales son unos germinadores o spindlings que son muy largos. Son cónicos, como dijo Marcelo hace un ratito, y largos, que llegan a tener 25 a 30 centímetros. Entonces ahí la raíz pivotante, que es la principal del árbol, se desarrolla sin dificultades, va hacia abajo y tiene un agujerito abajo, inclusive el spindling, que permite la salida de esta raíz. Después, con mucho cuidado, hay que trasplantarla. Pero ¿qué pasa? Cuando yo saco el pan con raíz, con todo, de ese spindling o de la maceta en que lo germiné o de lo que hice,
voy a ver que pegado a la maceta van a aparecer un montón de raicillas blancas, que si las huelo tienen un olor muy rico a raíz suave, a lo que uno siente cuando corta el pan de tierra y aparecen raíces. Bueno, esas son las raíces que hay que podar, las que están bien, las que están tocando el recipiente, las que se están enroscando, las que dan la vuelta alrededor del pan de tierra y bordean el recipiente. Esas son las que hay que cortar. ¿Cómo las corto? Con un material bien afilado y limpio. Si lo voy a hacer con una tijera de podar, tiene que ser una tijera de podar que esté afilada, en lo posible sin óxido, para que no en los intersticios de esa tijera no se meta ningún honguito o bacteria o algo que me vaya a perjudicar luego el desarrollo de las raíces que fueron podadas. Y si lo voy a hacer con una navaja de poda, que es la navaja típica que se usa para hacer injertos, que la pueden conseguir en algún vivero, o que se usa para hacer bonsai, también bien afilada y limpia, tiene que estar desinfectada. Y tengo que hacer todo de un solo saque, y no a lo bruto, porque si hago a lo bruto genero demasiados traumatismos que hacen que la recuperación de esas raíces sea mucho más lenta. Y nunca, o casi nunca, debo podar la raíz principal, o la raíz pivotante, que es la primera, la raíz primaria. Solo en algunos casos, cuando necesito, por ejemplo, acá en Villa Gesell, fijar dunas. Lo que hacían don Carlos Gesell acá en Gesell es cortar la raíz pivotante de los pinos, y así, cuando yo corto la raíz pivotante, las raíces laterales toman preponderancia por sobre esa raíz y crecen hacia los lados y retienen la arena y hacen que se retenga mejor el médano y, bueno, y se fije más rápido. Pero solamente se corta la raíz en casos específicos como ese y otros. Pero la raíz pivotante en general no se corta y se mantiene intacta. Por eso cuando se enrolla la raíz pivotante, cuando se tuerce, ya ahí el paso del agua se dificulta, el paso de los nutrientes también, se generan lugares intersticios para que entren los nemátodos y la coman. Hay que tener cuidado, pero no es algo difícil. No hay mucho material dando vuelta de podas raíces, simplemente hay que ir creándose el ojo, creando la mano e ir animándose a hacerlo. No les pedimos que hagan un bonsai, porque eso es una técnica específica, pero sí que hagan una poda cada vez que trasplanten, está bueno porque le da vigorosidad a la planta. Le saco las raíces que están sobrecrecidas, que están estresadas, le genero un estrés quizás a la planta cuando la corto, pero no va a ser mayor el estrés que estar todas las raíces enrolladas. Espero que me haya hecho entender y que no haya generado más dudas con esta aclaratoria. Bueno, si les parece, arrancamos con la parte de manejo ecológico de plagas. Dale, bueno, Seba. Dale, porque ya son 4:30. Dale, genial. Si quedan alguna otra cuestión, duda, vamos a lo que quede de tiempo, después de que termines. Bueno, dale. Ahí va. ¿Me escuchan bien ahí? Se escucha perfecto. Bueno, la primera parte es hablar un poco de los sistemas que hay en la naturaleza. Estamos hablando de bosques, selvas, praderas, sierras. Hablamos de un ecosistema y un perfecto equilibrio ahí. Estos son conceptos básicos de ecología que tiene que ver con un sistema que fue evolucionando paulatinamente y que logra un perfecto equilibrio. Hablamos de ecosistema. Cuando hablamos de sistemas artificiales, hablamos de agroecosistema, hablamos de agricultura, ganadería, y también podemos hablar de este sistema que estamos abordando desde el curso, que es del de viverismo. Hay una tendencia al desequilibrio, y eso, la base del manejo agroecológico precisamente es aprovechar los principios naturales de los ecosistemas para recrear y restablecer la biodiversidad. Esto, el primer encuentro, Marcelo había hablado algo, y de alguna manera, cuando hablamos de manejo ecológico de plagas, el incremento de biodiversidad en los sistemas productivos es de alguna forma el pilar central de todo lo que vamos a ir hablando durante estos minutos. Bueno, cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de sistemas biológicos donde existe una perfecta relación entre los vegetales y animales entre sí y con su medio. Hablamos de productores, hablamos de una cadena trófica que son productores, hierbas, arbustos, árboles, consumidores primarios, plagas, animales que son de alguna manera los que nos preocupan cuando estamos produciendo vegetales, consumidores secundarios que serían los enemigos naturales, que vamos a hablar un poco a lo largo de esta exposición,
que son de alguna manera nuestros aliados, que se van a estar consumiendo a los consumidores primarios y manteniendo un equilibrio, y después posteriormente descomponedores, organismos saprófitos, que algo hemos hablado cuando hablábamos de los microorganismos descomponedores de la materia orgánica. Cuando hablamos de un ecosistema y se da esta cadena trófica, hay un equilibrio entre todo eso, y esto está claramente vinculado y directamente vinculado a la biodiversidad que existe en ese sistema. Cuando hablamos de agroecosistemas, que era lo que hablábamos hoy, los sistemas biológicos han sufrido alteraciones por el accionar del hombre al insertar la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Hay escaso número de factores bióticos y abióticos. El ejemplo más claro de a lo que queremos nombrar acá es el monocultivo, es decir, extensas superficies cultivadas con una sola especie vegetal. Son sistemas muy inestables, propensos a los desequilibrios. Las poblaciones no están, la cadena trófica que vimos hoy está desnaturalizada, no existe. Por lo tanto, no hay autocontrol de las poblaciones en ese sistema. Por lo tanto, ahí podemos hablar de la aparición de plagas, que no es que haya un insecto, dos o pocos insectos que estén en la planta, sino estamos hablando de mucha cantidad de un insecto atacando a la planta que yo estoy cuidando. Bueno, cuando hablamos de manejo ecológico de plagas, hablamos de una conjunción de tareas articuladas, que la vamos a ir viendo de a poco. Una es la biodiversidad, como ya dijimos, el incremento de biodiversidad en los sistemas productivos, que lo vamos a ir viendo. El tema del control cultural, que ya la vamos a ver también. El control biológico, que tiene que ver esto de las distintas poblaciones de insectos, que se autorregulan. El control genético, que es utilizar por ahí especies o variedades o lo que tengamos a mano que son resistentes a determinado insecto o a determinada enfermedad, es otra estrategia. Y por último, el control químico-botánico. Y digo por último porque ya lo vamos a ver. Nosotros, cuando hablamos de control químico-botánico, nos estamos refiriendo de agroquímicos, pero también de los preparados caseros, que también los vamos a ver ahora. Que sean caseros, que sean con los llamados preparados naturales, no quiere decir que no sean tóxicos, pero ya lo vamos a ver. Lo pongo como última alternativa en este esquema. Bueno, ¿cómo generamos la biodiversidad? Este incremento de biodiversidad en el sistema que dijimos que va a ser uno de los pilares centrales para un manejo económico de las plagas. Hay distintas estrategias, pero sería incorporar plantas de distintas especies, es decir, escaparle al monocultivo, utilización de flores, utilización de aromáticas, dejando malezas útiles en el sistema, por ahí no en el envase, pero sí en la periferia del lugar, ahora lo vamos a ver. El uso de leguminosas y el uso de frutales también como una forma de incrementar biodiversidad en los sistemas. Tener distintas especies de plantas, evitar monocultivos, como dije hace un rato, sembrar o plantar varias especies procurando alternar familias, tratar de alternarla a las familias botánicas, no ponerlas una al lado de la otra. Si vamos a hacer plantas de la misma familia botánica, tratar de distribuirlas en el lugar donde estamos produciendo. La incorporación de flores como otro de los elementos importantes, porque proporcionan alimento a muchos insectos benéficos. Por ahí, al estar hablando de flores, pensemos en los insectos polinizadores que pueden andar dando vuelta en el sistema. Sus variados colores confunden a los insectos fitófagos, o sea, que quiere decir que los insectos que atacan a las plantas se orientan en gran parte por los colores y por los aromas. El caso de las flores es muy importante utilizarla en ese sentido, sobre todo en el tema de los colores, aportan también el tema de la cuestión de la confusión de aromas también. Algunas flores tienen efectos repelentes,
y, como dije hace un rato, también atraen a los insectos polinizadores. Las plantas aromáticas, como otra de las herramientas de incremento de biodiversidad en el sistema, se pueden utilizar haciendo cercos vivos que sirven como barreras para muchos insectos. Después sirven como hospederos de fauna útil, de insectos benéficos, porque le dan alimento, pero también albergue. Incorporan olores y aromas diversos, como dije hace un rato, generan un ambiente químico heterogéneo, eso genera confusión en las potenciales plagas, porque en general, como dije, se movilizan mucho por olores y por colores, buscando las plantas que son predilección para esos insectos. No es que los insectos atacan cualquier planta o le viene bien cualquier planta para atacar. Incorpora variabilidad de colores, algunas sustancias que emanan estas plantas aromáticas sirven como repelente, como disuasivos de alimentación, o directamente tóxicas, provocándole muerte al insecto, distintas estrategias. Actúan como plantas trampas, esto es importante. ¿Qué son las plantas trampas? Son plantas que por ahí mi objetivo de producción no es específicamente esta planta, pero al ser de mayor predilección para los insectos que pueden llegar a atacar a las plantas que yo estoy produciendo, primero van a ir esas plantas y yo voy a ir identificando el avance de esa plaga y puedo ir tomando distintas definiciones en función de ir viendo eso. O sea que en vez de atacar la planta que yo estoy cultivando, que estoy eligiendo como mi producción, van a ir a estas otras, ya lo vamos a ver. Y después, bueno, también sirven algunas de estas plantas aromáticas como insumos para hacer biopreparados o purines. Las malezas útiles. Algo había hablado Marcelo en el encuentro pasado también. Algunas son algunas malezas que voy a dejar en la periferia del lugar o donde estoy produciendo, en los alrededores. Atraen insectos benéficos. Nosotros tenemos que entender que los insectos que pueden estar en este ambiente han coevolucionado con plantas silvestres, que de alguna manera, algunas de ellas son las que llaman malezas. Al estar presentes esas plantas, puede ser que convoque esos insectos benéficos y de alguna manera regular la población de insectos, como habíamos hablado hace un rato. Pueden servir como alimentos las malezas útiles de insectos en periodos de escasez de hospederos, ya lo vamos a ver. Se pueden utilizar como plantas trampa, como hablábamos recién de las aromáticas, lo mismo en el caso de las malezas útiles, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y algunas son repelentes de insectos también, las malezas útiles. Algunos ejemplos. La cerraja. Marcelo ya había hablado algo de la cerraja en el encuentro pasado. Sirve como planta trampa en el caso de los pulgones. Entonces, si nosotros tenemos cerrajas en casa, o en el vivero, o en la huerta, vamos a ver que el primer lugar donde van a ir los pulgones va a ser a la cerraja. Una planta que nosotros consideramos una maleza, ahora vemos que es útil. En vez de atacar el cultivo o la planta que estoy produciendo, va a ir directamente a la cerraja. Por lo tanto, yo voy viendo cómo evoluciona la población de ese pulgón, y si no es controlado por algún benéfico, tendríamos que ir viendo opciones de cómo controlarlo con distintas estrategias. Bueno, eso es lo que dije. Son flores que atraen a muchos insectos, la de la cerraja, y pueden albergar insectos benéficos, como el caso de la vaquita de San Antonio, que son predadoras incluso de los pulgones que hablaba recién. Por eso hablaba yo de ir viendo cómo evoluciona la población de pulgones, porque mientras va por ahí multiplicándose el pulgón, aparecen las vaquitas y terminan combatiendo en esa maleza útil a los pulgones, y no tenemos que hacer absolutamente nada. Diente de león
También Marcelo había hablado la semana pasada. Bueno, posee flores vistosas que atraen abejas y pequeñas avispas. Lo que tiene el diente de león en particular, que tiene floración durante casi todo el año, por lo tanto está ofreciendo flores con los beneficios que habíamos hablado hoy de las flores, ¿no? Ortiga, sirve como para hacer biopreparados. Ahora vamos a ver más adelante algunas cuestiones vinculadas a eso. Sirve como repelente de insectos, también es un buen abono, o estimulador de crecimiento, también se hacen biopreparados para abonar, y controla también hongos, que eso también lo vamos a ver más adelante. Manzanilla, bueno, nada, también convoca insectos benéficos. Los voy pasando más rápido para que estas presentaciones después las vamos a compartir también. Lo que no dijimos también al inicio del encuentro, que hay un mail donde ustedes nos pueden escribir, que también lo vamos, ahora no me lo acuerdo de memoria, pero para el cierre de la actividad hoy la vamos a decir. Por otro lado, también cuando colgamos el link de YouTube, lo copiamos ahí, así que ahí también pueden hacer algunas preguntas ya terminado el encuentro. Bueno, y después puede servir en forma preventiva, siendo preparado para algunos hongos del suelo o algunas otras enfermedades. Bolsa pastor, también otra, como ven, son todas malezas muy comunes en el lugar donde vivimos nosotros, acá en La Plata. Tiene acción repelente de insectos y disuasiva de la alimentación, un efecto antialimentario para lo que son las plagas. La incorporación de leguminosas también es importante al sistema, porque muchas de esas pueden ser perennes, como es el caso de la alfalfa, tréboles, melilotus. Ahí vemos la foto de una alfalfa, la de la flor violeta, lila, y un trébol blanco. Son muy útiles como soportes de la fauna útil, y también son útiles como plantas trampas. Como verán, se van repitiendo las estrategias de uso de las plantas en esto cuando hablamos del incremento de la biodiversidad en el sistema. Alfalfa, y acá lo que puse es distintas plantas, qué tipo de insectos benéficos convocan. Es decir, la presencia de estas plantas convocan insectos benéficos. La alfalfa, coccinélidos, como es el caso de las vaquitas, crisópidos, sírfidos, microeminópteros, eso lo vamos a ver ahora, algunas imágenes de estos benéficos. Nosotros es importante cuando reconocer a los benéficos, primero para no preocuparnos y para entender que tenemos la intención es promocionar esos insectos porque son los guardianes de nuestro sistema productivo. El Juniperus, el enebro, convoca a los coccinélidos también. El laurel cerezo, los crisópidos, el sauco, los microeminópteros. Las familias compuestas, ahí vemos el girasol, vemos la caléndula, que es otra de las flores muy utilizadas. Convocan coccinélidos, microeminópteros, acarófagos, perdón. La caléndula también es una muy buena planta trampa, también en el caso de los pulgones, también es una planta que los pulgones eligen en primera instancia. La borraja, también muy común en estos ambientes. Ahora estamos un poco terminando la floración, pero es una planta muy común. En cualquier baldío lo encontramos, o en cualquier lugar crece en forma espontánea. Convoca abejas y microeminópteros. También es comestible. Bueno, y ahora hablar un poco del control cultural. ¿Qué es el control cultural? Son las distintas acciones que hacemos para crear un medio desfavorable para el desarrollo de plagas, ¿no? Como por ejemplo puede ser la asociación de especies, el tema de los cercos vivos, respetar las épocas de siembra, otro tema de lo que había hablado Marcelo en el primer encuentro, la conducción de las especies, ¿no? El tutorado,
el uso de variedades resistentes y el uso de abonos orgánicos, sustratos vivos, que ya hablamos en la primera parte, teniendo plantas bien nutridas, por lo tanto van a ser plantas mucho más sanas, y un concepto ya bastante conocido de Ana Primavesi, que un suelo sano genera plantas sanas. Uno de los pilares de la agroecología, el tema del suelo. Y ahora entramos al tema control biológico, ¿no? Fíjense todas las alternativas que yo tengo que estar mirando antes de llegar a una aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es el control biológico? Es esto, hay una cadena trófica que ya más o menos la describimos al principio. La idea es fomentar esa cadena trófica y fomentar el control natural de lo que serían los consumidores secundarios sobre los primarios, que son de alguna manera las plagas, y bueno, y ahí ya tira algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, patógenos específicos, patógenos, estamos hablando de bacterias, hongos y virus, que atacan a las plagas, ya lo vamos a ver. Y ahí vemos una vaquita una vaquita en estado adulto comiéndose un pulgón, una foto vemos ahí. Bueno, vamos a ver algunas especies de insectos que son benéficos, que son predadores, que son estos consumidores secundarios que hablábamos recién. Bueno, los coccinélidos, orden coleóptero, ahí vemos las vaquitas fundamentalmente, ¿no? Distribuidas en casi todo el país. Vemos atacando pulgones, una cochinilla algodonosa también, vemos ahí una vaquita con varios pulgones, porque cada vaquita come un montón de pulgones. Son de colores vistosos, muy efectivos en el control biológico, tanto adultos como jóvenes consumen pulgones y larvas de gusanos portadores, a veces trips y ácaros. Se encuentran en alfalfa con pulgones sin tratamientos químicos, ¿no? Hoy hablábamos de la importancia de las leguminosas en los sistemas. Estoy nombrando los que ya había nombrado anteriormente, cuando hablaba de algunas plantas que podían ser hospederos. Los crisópidos, de color verde claro, amarillento. Sus larvas consumen pulgones, arañuelas y trips. Los sírfidos, que son parecidas a las abejas, son moscas muy atractivas, tienen un vuelo zigzagueante para reconocerlo, y ahí lo que vemos es que ponen los huevos cerca de los pulgones, los huevos eclosionan, salen larvas, que son las que se comen a los pulgones. Ahí vemos la foto de mayor tamaño, donde hay una larva rodeada de pulgones, y bueno, esa larva se está haciendo el banquete. El mamboretá tatadioso come piojos, grandes verdes. Fíjense el primer par de patas, la forma que tiene, que es bien de un predador, con eso caza los adultos y las crías, se comen a distintas plagas. Bueno, muchos de estos insectos aparecen en el sistema, son convocadas por algunas plantas determinadas, como ya dije en algún momento, pero también puedo ir a buscarlos, por ejemplo, a un alfalfar, como hablábamos hoy, a las vaquitas, cosecharlas y traerlas a mi sistema para que se multipliquen y estén presentes. Microeminópteros, estamos hablando de microavispitas, casi no se ven, o sea, nosotros tenemos que entender que utilizando este incremento de biodiversidad en el sistema, van a ir apareciendo los insectos que ya vimos, estos que ni los vemos, o sea que el sistema va buscando su equilibrio, como habíamos hablado recién. Son pequeñas avispitas, pueden comportarse como endo y ectoparásitos. Fíjense, hay un dibujo ahí de una avispa, está por poner huevos dentro de los huevos de una plaga, por lo tanto, cuando nacen los huevos de esa microavispita se comen el huevo, o también los pueden insertar adentro de los adultos, y se comen estoy hablando de los adultos de plagas, y se comen a los adultos de plaga, es decir que
son distintas las estrategias de estos microeminópteros. Arácnidos, arañas, son benéficos también, generan un efecto estabilizador en los sistemas, son muy quietas, de hábitos diurnos y nocturnos. Bueno, estos son todos los insectos y ácaros que pueden ser benéficos. Hay un montón más, muchísimos más. Yo pongo algunos ejemplos acá para ver algunos comunes en esta zona y cómo funciona el mecanismo de control biológico. Y avanzamos sobre los entomopatógenos, que ya estamos hablando de virus, hongos, bacterias que están presentes en los sistemas y que ahí, como ven, enferman a las plagas, pero también se pueden comprar, se pueden traer de otros sistemas, se pueden traer a mi sistema, se pueden comprar, se venden de hongos, por ejemplo, esporas micelios, y se aplican con un aspersor, con una mochila, como si fuese un producto de síntesis química, para nombrar algunos de estos entomopatógenos comunes. Podemos hablar de el hongo Beauveria bassiana, Isaria, el Verticillium, Bacillus, que es una bacteria, el Bacillus thuringiensis bastante conocida, sobre todo que se utiliza en la técnica transgénica, en la soja, en el maíz, etc. Esos son entomopatógenos presentes en los ambientes, pero también, como dije, se pueden comprar. Bueno, ya llegando medio al final de la presentación, y como dije al principio, nosotros tenemos que tratar de que esta sea la última acción para el control, porque tenemos que entender que por más que sean preparados naturales, nosotros metemos un insecticida en el sistema y va a combatir a las plagas, pero también va a combatir a los benéficos, o sea que vamos a estar introduciendo un elemento que le va a pegar a todo, le va a pegar a las plagas, pero también les va a pegar a los benéficos. Ahí habla de, produce una ruptura en el sistema. Bueno, ahí hay una foto de un taller que hicimos el año pasado con algunos quinteros de varios preparados y biopreparados. Viendo que queda muy poco tiempo y ya metimos bastante información, la idea es hacer un repaso. Vuelvo a repetir, esto se va a compartir los materiales, o sea que lo que digo y muestro acá lo van a tener disponibles ustedes. Así que bueno, vamos a ver algunas preparaciones. Bueno, acá vemos algunos comunes, como es los preparados de ajo y de ají picante. Vemos qué agentes controlan ahí y cómo se preparan. Pero para saber la utilización de ajo, ají picante, cada vez eso se va tomando más por productores de acá de la zona hortícola. Ya son algunos expertos. Pueden dar, el taller que estoy dando yo lo pueden dar mucho mejor ellos. Han probado distintas dosis y van en la práctica van conociendo el uso. Ají, otro preparado con ají picante y ajo, recién veíamos ajo y ají picante, ahora los dos combinados. Cebolla también, el de cebolla, además de servir para estos insectos, plagas, también se utiliza para control de hongos. Así que algunos preparados tienen como un uso tanto para plagas como para enfermedades, y también algunos también sirven como abonos, también, depende de la preparación. Bueno, ahí vemos ajenjo, cola de caballo. El de cola de caballo también se utiliza fundamentalmente como fungicida. El de árbol de paraíso, que es un insecticida fuerte que tenemos que tener cuidado. Ahí el tabaco también, la nicotina es otro de los insecticidas que también se comercializan.
ceniza de madera. La ortiga, parece que habíamos hablado de malezas útiles hoy, la ortiga, como para controlar insectos, pero también ahora vamos a ver que la ortiga también sirve como abono, como fertilizante. Preparados que estimulan el crecimiento. En el encuentro pasado preguntaban por el purín de sauce, como una forma de estimular el crecimiento de raíces. Bueno, acá aparece el purín de ortiga, como decía hace un rato, la cola de caballo también, porque tiene sílice, el macerado de cáscara de huevo. Estos son todos preparados que estimulan el crecimiento. Bueno, eso es un poco lo que había preparado, y por último también compartir bibliografía, Manejo ecológico de plagas de la huerta, de Antonio Hugo Riquelme, apuntes técnicos para el vivero familiar con enfoque agroecológico, también lo habían compartido en la presentación anterior. Así que bueno, es un poco lo que había preparado, así rapidongo, porque veo que ya estamos sobre la hora. Así que bueno, dejo ahí, si algún compañero quiere aportar algo más sobre este tema, les dejo el espacio. Gracias, Sebastián, buenísimo. Gracias, la Seba. verdad que son un montón de conceptos y de prácticas que puede ser un poco abrumador para el que recién se inicia, y como siempre decimos, hay que empezar de a poquito, ir conociendo de a poco, poniendo en práctica lo que da resultado, tener, digamos así, ser en eso bien observador y estar mirando si lo que hacemos da resultado o no, y ahí vamos viendo también si lo estamos haciendo bien. Así que bueno, muchas consultas, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo, muchas las respondimos sobre el chat. No sé, compañeros que quieren agregar. No, para mí la exposición de Seba fue genial, fue muy completa, así que por mi parte estaría ya, igual que vos, Marce, en condiciones de cerrar por el horario que ya se nos está yendo de las manos. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, yo creo que el Seba está para hacer un curso aparte de eso. Propongo, mira, te la dejo ahí picando. Bien, como Con queda eso nos grabado, despedimos. como queda grabado, se puede ir viendo y poniéndole pausa y ir tomando apuntes, y en definitiva hay también mucha información. Quizá todo esto funcione como disparadores para que puedan ir a buscar información a otras fuentes, que las hay también bastante ricas, de muchos que están produciendo este tipo de información. Así que bueno, nos despedimos, ¿no? Sí. Hasta luego. Chau, gente. Un abrazo. Débora, Nos gracias. vemos el miércoles que viene, 15 horas nuevamente. Así es, ahí estaremos.